Buenas noches, licenciada Milena y compañeras. Mi grupo está conformado por Paola Freire, Yarina Jerez, Anaí Parra y mi persona, Talianda Gana. Nosotras vamos a hablar respecto a las corrientes de la filosofía de la educación, en las cuales se va a abordar el concepto, los autores, los ejemplos y las características más relevantes de cada corriente. Como primer corriente tenemos el idealismo como filosofía de la educación. Ya. Se dice que es la filosofía sistemática más antigua de la cultura occidental, la cual ofrece un conjunto de ideas que han venido nutriendo el espectro de la formación humana en el campo de la educación. Como autores del idealismo tenemos a Platón, San Agustín, René Descartes y George Berkeley. Se dice que Platón fue uno de los primeros filósofos en hablar del idealismo. Sostuvo que las ideas constituyen un mundo suprasensible, fuera del ser, es decir, un mundo que se intuye de manera intelectual y no solo a través de los sentidos. Es por medio del intelecto y la razón como se logra conocer el mundo real. San Agustín añadió la religión como enseñanza abstracta en la educación en búsqueda de la verdad. René Descartes y Berkeley sostenían que las ideas existen en la mente del sujeto y no en un mundo exterior independiente. Según esta corriente, las ideas dependen de la subjetividad del ser que las percibe. Ejemplo en la educación. Esta filosofía concibe al estudiante como aquel que se halla en el mundo de las sombras y será con la ayuda del maestro el cual logre salir de ese mundo irreal. El maestro se halla más cerca del mundo ideal y conoce la realidad última, motivo por el cual el mentor se dedica a transferir todo el conocimiento ideal adquirido a cada uno de sus estudiantes. Ya. Además, el maestro, el estudiante necesita leer abundantes libros, pues allí se encontrará con las diferentes ideas alcanzadas por otros maestros. Como ejemplo, tenemos a que existen muchas creencias que no pasan a ser más que idealismo puro. Ejemplo, cuando la maestra lleva a los niños al parque y un estudiante pasa por debajo de una escalera. Las creencias dicen que realizar esto dará mala suerte. Características. Como características tenemos a que es una filosofía sistemática más antigua de la cultura occidental. Esta filosofía se opone al materialismo. Los idealistas creen que las ideas son la única y verdadera realidad. También dice que los idealistas defienden que la educación debe formar la mente. Y esta filosofía es la que más influencia ha tenido en la educación históricamente. Otra característica es que los idealistas modernos se inclinan al estudio de las grandes ideas contenidas en los clásicos y se inclinan al formato tipo seminario. No les preocupa el adiestramiento para una profesión específica. Como otra corriente tenemos el positivismo en la educación, el cual es un pensamiento filosófico con la idea principal de que el conocimiento científico debería ser reconocido como el único conocimiento verdadero. También se dice que este sistema filosófico que nada más admite el método experimental como el único que es válido para producir conocimiento científico, reduciendo la posibilidad de obtener dicho conocimiento a lo positivo, es decir, a lo que es dado por la experiencia. Como autores tenemos a Saint-Simon, Auguste Comte y Francis Bacon. Vamos a hablar del autor principal, el cual es Auguste Comte. Se dice que es un filósofo y matemático francés. Fue quien acuñó y utilizó por primera vez el término positivista, considerándose como padre del positivismo. Desde muy temprana edad rechazó el catolicismo tradicional y también las doctrinas monárquicas. Para dar una respuesta a la revolución científica, política e industrial de su tiempo, Comte ofrecía una reorganización intelectual, moral y política del orden social. Adoptar una actitud científica era la clave de cualquier reconstrucción, así lo pensaba. Afirmaba que del estudio empírico del proceso histórico, en especial de la progresión de diversas ciencias interrelacionadas, se desprendía una ley que denominó de los tres estados y que rige el desarrollo de la humanidad.
Como ejemplo de esta corriente en la educación se vería reflejado en la existencia de programas educativos únicos para el país sin atender a grupos dotados de especiales necesidades o a casos individualizados que requieren especial asistencia. Además, las circunstancias de cada alumno modularían los postulados positivistas de la educación, pues es muy difícil exigir el mismo rendimiento a un alumno que padece hambruna o malos tratos. Por ejemplo, las ciencias duras como las matemáticas, la estadística, la física o la química serían ejemplos de postulados, métodos y resultados positivistas. Como características tenemos a que las consideraciones de que la experiencia es el único objeto de conocimiento de lo dado. Otra característica es que se preguntan únicamente por el cómo. También ellos rechazan toda noción a priori y también su característica es que consideran que la ciencia se constituye por un progreso lineal, continuo, acumulable de hechos, de observaciones, experiencias y verificación. Como otra corriente tenemos las bases realistas de la educación. El realismo educativo es la existencia de la verdad como independiente conocimiento humano. El realismo apela al terco sentido común, que niega que existe la verdad, depende que sea percibida, conocida o experimentada por profesores realistas. Ponen el énfasis sobre los hechos como exponentes de la existencia de la verdad. Sus principales exponentes del realismo son Aristóteles. Se caracterizó por su realismo en contraposición de pensamiento de un maestro basado más en el idealismo del mundo. Santo Tomás de Aquino fue parte del ser de la realidad de las cosas. Se ha dicho que a menudo de su concepción lo real y del ser domina toda la metafísica atomista y por consiguiente toda su filosofía. Nada es más exacto. Un ejemplo en la educación. Los realistas creen que el trabajo de las escuelas enseñan a los estudiantes sobre el mundo que los rodea. Esto significa que, por ejemplo, Henry tiene que enseñar a sus estudiantes cómo usar un proceso lógico para encontrar la verdad en el mundo natural. Por ejemplo, en lugar de enseñar a sus alumnos sobre la gravedad de un libro de texto, Henry podría llevarlos a fuerza y crear el momento de la claridad como Sir Isaac Newton cuando vio caer la manzana. Henry puede trepar a un árbol y dejar caer los diferentes objetos de masas diferentes para permitir que los estudiantes descubran cómo la gravedad y la masa trabajan juntas. Pero Henry también podría usar la naturaleza para ayudar a los estudiantes a aprender matemáticas, como darles a los estudiantes una foto de una colina y hace que descubra la pendiente de la colina. No importa lo que Henry esté enseñando, el realismo educativo se enfatiza en el uso de procesos lógicos en el mundo natural para encontrar la verdad. Las características del realismo en la educación. El realismo se ocupa de que las cosas que se van a enseñar tengan luego uso de quien las aprende. Es promulgador de una educación basada en el conocimiento de contenidos y prácticas. El marxismo y la educación. El marxismo aparece como una filosofía destinada a la subversión del capitalismo. El conjunto del pensamiento marxista, aquellas proposiciones que tienen un impacto directo sobre la educación. Su principal exponente fue Karl Marx. El marxismo de la educación gira en torno a de la satisfacción de las necesidades vitales y la preparación del hombre para superarlas. Como esta es la idea dominante, en la escuela se dice que es el reino de las necesidades. Otro autor es Friedrich Engels. Fue uno de los padres del socialismo científico, también conocido como marxismo, y dirigido a socialistas. A pesar de sus importantes aportaciones al marxismo, su personalidad y sus concepciones políticas, sociales y económicas han estado siempre sobre la sombra de Marx. Ejemplo de marxismo en la educación. Lo primordial en la educación en los niños puede ser aprender habilidades técnicas y asimilar conocimientos, sino también aprender valores, actitudes, hábitos sociales.
Las características del marxismo. La sociedad debe ser igualitaria. El marxismo requiere acabar con la lucha de la clase social, es decir, pretende que no existan clases sociales. Todos deben tener lo mismo, abolir la propiedad privada, pretende, al igual que el comunismo, que no exista propiedad privada. El siguiente es el pragmatismo y la educación. El pragmatismo en la educación es el ejercicio en las actividades habituales de aprendizaje y desarrollo cognitivo. Se fundamentan en la escuela filosófica homónima originada en Estados Unidos, la cual propone que lo real es lo funcional, aprender haciendo. El pragmatismo pretende recuperar la razón y los valores humanos. Para el dominio sobre una acción, el pragmatismo va de leyes y formas de la lógica como ficción. También afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la investigación, y el valor es inherente tanto por sus medios como sus fines. Los principales autores del pragmatismo son Charles Sanders Peirce, fue un filósofo lógico y científico estadounidense, es considerado el fundador del pragmatismo. El pragmatismo para Charles Peirce era ante todo un método para aclarar ideas, despejando la mente de confusiones metafísicas o cualquier otro índole. Peirce definió pragmatismo como dar claridad a nuestras ideas, con consideración de los efectos y sus posibles aplicaciones prácticas en la consideración integral de este objetivo. William James fue un filósofo y psicólogo estadounidense, así como el fundador de la psicología funcional, que mencionaba el concepto de verdad para someter a crítica implacable. John Dewey fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense que decía como método de investigación entiende los problemas reales que surgen a los autores de los afectivos, que desarrolla el paradigmatismo dentro de un perspectivo teórico. El instrumentalismo consiste en reducir lo verdadero a lo que sea verificable a través de los hechos y de relación hombre-ambiente, y lo que sea realmente útil para el éxito individual. Ejemplos de pragmatismo en la educación. A un estudiante le gusta mucho la filosofía, pero tiene que elegir estudiar economía porque tendrá más opciones de encontrar un trabajo mejor pagado. Tiene que ver lo práctico y experimental con aquello que puede afectar a la conducta. Los alumnos que las teorías no son algo separado de la vida, que le enseñan no es puramente teórico. Han de aprender a hacer cosas como parte del aprendizaje. Características del pragmatismo. Fue antifuncionalista, no aceptada la existencia de una verdad última. Por ende, laico, no aceptaban religiones, y falible, consideraban la filosofía como tentativa y corregible. Y también privilegio la acción sobre la doctrina, la experiencia sobre los principios preconcebidos. Se procuró redimir las nociones de verdad, no importaba si el conocimiento objetivo era imposible, siempre y cuando pudieron definir la verdad a partir de nuestra experiencia limitada de lo real. Si funciona, es verdadero.
Buenas tardes, licenciada. Mi tema es el existencialismo y la educación. Como concepto tiene la existencia es la verdad innegable y la esencia. Sus principales exponentes del existencialismo y la educación está como primero Soren Kierkegaard, la desesperación del hombre como su angustia era el camino para la fe y para la salvación, y que por lo tanto salvaba el optimismo esencial del cristiano. En segundo tenemos a Friedrich Nietzsche. Presenta un mundo atroz del cristianismo como la mayor peste y se autoproclama el anticristiano. Propunga por toda la vida al margen de la moralidad religiosa. Y por tercero tenemos a Jean Paul, propulsor del idealismo de la libertad absoluta para cual es necesario que el hombre presida de Dios. Las decisiones según Sartre deben tomarse sin ejemplos de la educación. La invitación que hace una maestra a que los estudiantes respiren y se alegren por un día más de vida. Tiene las características. El hombre es pura existencia y pura libertad. El hombre no tiene razón de ser ni sentido determinado. No podemos salir de lo absurdo de la existencia sino por la muerte. La palabra existencia se utiliza referida y exclusiva al ser humano. Gracias por su atención.